Bueno, en este video vamos a hablar sobre lo que son las bases de datos distribuidas, y así también como algunos conceptos importantes que son necesarios para comprender el tema. Una base de datos distribuida es una base de datos donde la información está físicamente almacenada en diferentes puntos y en sistemas diferentes. Las hipótesis sobre esto contienen la homogeneidad, la autonomía, contienen los sistemas independientes y distintos tipos de aplicaciones y la red de comunicaciones lenta. Vamos a definir la autonomía como que es la habilidad de un componente del sistema para decidir cómo y cuándo comunicarse con otros sistemas gestores de bases de datos. Una base de datos distribuida podemos también definirla como un conjunto de bases de datos gestionadas conjuntamente y accesible a usuarios comunes. Un sistema distribuido debe aparecer al usuario como un sistema centralizado. Debe tener tres aspectos, que son lo de transparencia a la localización, transparencia a la fragmentación y transparencia a la replicación. Transparencia de la localización se refiere a que se pueden tener acceso a lo que son los ficheros y los archivos, se puede decir que importantes sobre la base de datos. La transparencia de fragmentación se refiere a que el sistema tiene que manejar la conversión de consultas de los usuarios. Será necesario mezclar las respuestas a consultas fragmentadas para obtener una sola respuesta globalizada. Y la transparencia a la replicación se refiere a que si existen réplicas de objetos de la base de datos, su existencia debe ser controlada por el sistema y no por el usuario quien está utilizando la base de datos. Un sistema distribuido tiene ciertas ventajas, como son la autonomía local. Cada grupo es responsable de sus datos y el tratamiento local es más rápido, ya que la información se va a encontrar distribuida sobre ciertos puntos. La capacidad de crecimiento incremental, que se pueden abortar proyectos de más trascendencia y ampliarse la información sin cambiar todo el sistema, sino puede ser nada más en ciertos puntos donde se desee. La fiabilidad y disponibilidad, los fallos suelen ser locales y se admite un cierto nivel de redundancia. También es que tiene eficiencia y flexibilidad. Así como sus ventajas, también tiene sus problemas el de tener un sistema distribuido, que son la optimización en el procesamiento de preguntas, la propagación de actualizaciones. Aquí el problema se tiene en que como están divididas o separadas en diferentes puntos, pues se pueden tener algunas excepciones cuando se realizan las actualizaciones en algunos puntos. Mayor problema con los accesos concurrentes, que la concurrencia se refiere a que un solo recurso se esté utilizando por diferentes usuarios, y problemas con el manejo del catálogo. Y el catálogo pues sabemos que es o podemos definirla como una base de datos dentro de otra base de datos, que contiene el esquema de la base de datos que el sistema está manteniendo. Aquí tenemos lo que son las bases de datos distribuidas contra las bases de datos centralizadas. Lo que les mencionaba, que en una base de datos distribuida, en una red, como está aquí representado, se tienen ya sea los archivos o la información, los sistemas separados con cierta cantidad en cada sitio, en este caso que tenemos aquí la imagen. Y en las centralizadas, todo lo que es la información, la base de datos, se concentra en un solo sitio. Bien, esta es la diferencia entre bases de datos distribuidas
y bases de datos centralizadas. Hay también ciertos requerimientos ideales para lo que son, como que se toman como criterios para el diseño de una base de datos. Son los que se muestran aquí, pero a continuación vamos a ver lo que significa cada uno. Lo que es autonomía local, si es parte de un SD, atiende también lo que son los requerimientos locales, o sea, también del lugar solo local de donde se encuentra y no de todo por completo. No depender de un sitio central. Todos los sitios son igualmente remotos y cada sitio retiene su diccionario de datos y seguridad. O sea, esto va a existir en cada módulo o en cada sitio, en cada punto que se encuentre lo que es la base de datos. La operatoria continua, que es en tiempo de 7×24, y el hot backup, que se hace en los respaldos o el almacenamiento de la información, aunque se encuentren los sistemas en funcionamiento. La independencia de la localidad. El usuario final no conoce la localidad física. No hay diferencia de lenguajes específicos. La independencia de la fragmentación es poder almacenar información relacionada en sitios diferentes. Para esto se encontramos dos tipos, que es horizontal, la vertical. La horizontal, las diferentes filas de la misma tabla se almacenan en diferentes sitios, y la vertical, las columnas de la misma tabla se encuentran en sitios diferentes. Son los dos tipos que se podemos encontrar. Los problemas de disponibilidad o dependencia que sucede cuando se cae algún nodo, y no habría problemas si tenemos base de datos distribuida y replicada, o en otras palabras, duplicada. La independencia de replicación, hay que habilidad de crear copias del máster en sitios remotos. Los llamados snapshot pueden contener todo y pueden replicarse como read only o refresh definido. Procesamiento de consultas distribuidas es más que ejecutar las queries sobre más de una base de datos, o lo que son las consultas. Se ejecuta en el nodo en el que está el usuario, desde donde se está manejando, y se particiona en subqueries o en consultas, subconsultas o consultas más pequeñas. Las transacciones distribuidas tienen lo que es el manejo de insert, delete y update a múltiples bases desde un query simple o consulta simple. Se implementa un algoritmo do phase commit. Asegura que todas las bases tienen éxito en las sub actualizaciones antes del commit definitivo o que termina. Nuevas técnicas que permiten commit parciales. Y por otro punto, que es la independencia del hardware, que se hace una consulta y la saca información de un Origin o IBM o un PC. Independencia del sistema operativo, se hace una consulta y se saca la información ya sea del Windows, Unix o un MVS. Independencia de la red. Diferentes protocolos no tienen efecto sobre la base de datos distribuida. La independencia de la base, recuperar y almacenar de muchas bases y arquitecturas. La integridad de los datos, se contiene lo que son el manejo de updates o actualizaciones concurrentes, para que cuando se realice ciertas actualizaciones no se borre la que anteriormente se había realizado. Y lo que es la consistencia lógica y física. Lo que son los aspectos de transparencia,
es la habilidad de mostrarse como una identidad única, que al final al usuario no le importa dónde están los datos, el tipo de la base en la que está consultando, ni el método de acceso a los datos. Simplemente es importante para él que funcione y haga correctamente sus transacciones. Los problemas básicos que se tienen en las bases de datos distribuidas son lo que es el control de la concurrencia, de cómo hacer transparente al usuario el hecho de que los datos pueden ser accedidos concurrentemente, y lo que es la recuperación de errores, de cómo consultar al usuario la ocurrencia de los errores. Se tiene un ejemplo de lo que es la pérdida de la actualización por concurrencia. Tenemos aquí definidas lo que son transacción 1 y transacción 2. Aquí está cuando las transacciones se solicitan o se mandan a llamar, que son cuando regresa o lo que fue el resultado de cada una. Y aquí en esta parte, en los puntos rojos, cuando regresa, ya cuando se actualiza lo que fue la transacción 1 primero, y por último se actualiza lo que es la transacción T2, que en este caso así se llama, y entonces aquí ya se perdió o se borró lo que actualizó la transacción 1, porque la transacción 2 fue la que se actualizó en último momento. Estas son algunas de las propiedades importantes de lo que es la ACID, que es la atomicidad, que cada transacción es tratada como una operación unitaria, termina por ser comprometida o por ser abortada. La consistencia, la base de datos debe transitar solo de un estado consistente a otro consistente, o lo que son las reglas de integridad. Y la aislación, que la transacción no debe revelar sus resultados a otras transacciones concurrentes antes de tiempo o antes de su compromiso. Y lo que es la durabilidad, el resultado de una transacción comprometida debe ser permanente y no debe ser borrado de la base de datos. Bueno, hasta aquí se termina lo que es el de conceptos importantes.